No voy a ser cirujano de mano, pero voy a seguir. Mejor no te daba el miedo que me daría ahorita, ¿no? Si yo estuviera con mis hijos, helicópteros disparando hacia las barrancas que están rodeando la ciudad. Está bien cocida. Por eso la mujer se maquilla y se hace cosas y el hombre miente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos de regreso en nuestro programa Desde el Asador en este 2024. Hablaremos con nuestro experto cirujano sobre los implantes mamarios, liposucción y mommy makeover, que es cirugía post-embarazo. Además, prepararemos unas agujas norteñas aquí al momento para que lo deguste nuestro invitado y que acompañaremos con unos palitos empapelados, guacamole y un choricito alemán que también vamos a hacer. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, denle me gusta y suscríbanse. Eso nos ayuda muchísimo. En la cajita de descripción les dejamos nuestra receta que al final del programa también pueden revisar. Este año tenemos varias sorpresas con nuestros invitados, varios temas diversos de todo tipo. Y como ya se dieron cuenta, nuevo set, estamos estrenando set. Muchas gracias a Miguel García, como siempre, apoyándome con el desempeño de esto. Nos hizo unos obsequios también, la mesa de receta. Muy bien, Miguel, te agradecemos mucho tu apoyo con todo esto de la producción para el set. Y aquí les dejo su teléfono por si quieren contratarlo. Es muy buen elemento, muy honesto y chambeador. Nuestro invitado entonces del mes de enero es titulado en Medicina General de la Universidad Dr. José Matías Delgado en El Salvador y con título homologado por la UNAM, distinguido como estudiante en Medicina del Año, premio que se le da al estudiante con mejor promedio al egresar en la carrera. Realizó estudios de posgrado en Cirugía General en el Hospital Central de Cruz Roja Mexicana en la Ciudad de México, donde también fue jefe de residentes. Posteriormente continuó preparación en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, que es una de las sedes más reconocidas a nivel nacional e internacional de formación de cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos. También fue como jefe de residentes en esta institución. Actualmente se desempeña como profesor asociado del curso de posgrado en cirugía estética, plástica, estética y reconstructiva en el ISSSTE, avalado por la UNAM. Es también jefe del Departamento de Cirugía de Mano del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Es ganador del Premio Nacional de Investigación en Cirugía Plástica Dr. Mario González Ulloa en 2019. Está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Su práctica privada la dedica tanto al ejercicio de la cirugía estética como a la reconstructiva. Agradezco mucho que haya aceptado esta invitación y estoy encarecidamente agradecido con él. Recibamos al doctor Ernesto Martín Mengíbar. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Gracias por aceptar, de verdad. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Es un gusto y un placer poder estar con ustedes aquí. Tienes tu recuerdito para que lo uses en el campo. Claro, por supuesto. Adelante. Gracias. Sí, estudiaste en la Universidad Dr. José Matías Delgado en El Salvador. ¿Eres salvadoreño? Sí, soy salvadoreño. Nací aquí en México. Mi papá es mexicano. Okay. Nací en México. Mi mamá es salvadoreña y pues ganó la señora, ¿no? Decidieron irse a vivir a El Salvador y nos fuimos cuando yo tenía 3 meses de nacido. Okay. Entonces crecí allá, estudié allá y por recomendación de algunos conocidos hice la licenciatura en medicina allá y aproveché el ser mexicano para poder venir aquí a México como nacional a hacer el posgrado, ¿no? Okay. México es uno de los países a nivel mundial más reconocidos en cirugía plástica, entonces es un destino muy deseado por muchos médicos en todo el mundo. ¿Y donde estás es uno de los lugares donde en el 20 de noviembre del ISSSTE? Sí, la especialidad en cirugía plástica no es una especialidad tan amplia en cuanto a lugares para hacerla. Entonces, generalmente el lugar que tiene una especialidad en cirugía plástica es un lugar que debe cumplir con ciertos requisitos, mucho más si es una escuela que está revalidada por la UNAM. Ellos te piden muchos requisitos que se deben de cumplir para poder tener la escuela en tu institución. Bueno, pues bienvenido de nuevo a México, tu país.
Pensé que era salvadoreño Gracias. cuando leí que había estudiado allá. Pero sí tengo Está rico. las dos nacionalidades. Bien, entonces naciste aquí, tu mamá es salvadoreña y ¿tu papá es médico también? No, ¿Por no, qué te dio la idea por qué te metiste a la carrera? Bueno, pues, es que te creaste en San Salvador. sí, pues mira, fue una cosa que nomás pasó. La verdad es que desde muy pequeñito decidí que quería ser cirujano plástico, ni siquiera médico, ¿no? Y estaba como por quinto, sexto de primaria cuando pregunté, oye, yo quiero ser cirujano plástico, ¿qué se tiene que hacer? Y desde ahí. Y desde ahí y todos los ¿No querías pasos ser que se bombero, dieron. policía, Superman, nada de Bueno, eso? antes posiblemente sí, pero ya ahí cuando llegó un momento de decir, bueno, lo que sí quiero de verdad es eso, y se me metió en la cabeza y ¿En me qué fui edad, con eso, en ¿no? qué edad tenías esa certeza? Como 11, 12 años más o menos. No estabas tan grande, estabas todavía chavalón, Sí, en la estaba chaval. preadolescente, ¿no? Sí, estaba chaval. La Prácticamente. verdad es que posiblemente en esos momentos las, lo que me animaba a querer ser cirujano plástico no era la razón ideal, ¿no? Porque lo que yo quería hacer era millonario, ¿no? ¿Quién no quiere ser millonario? Eh, pero conforme el plan fue madurando y se fue cocinando y llegando al objetivo, no soy millonario, pero la verdad es que no cambiaría el camino que tomé. La verdad es que lo que hago me encanta y no me veo haciendo otra cosa. Dices que no eres millonario, pero estás bien, vives bien, Sí, te no, sí, mantienes bien. sí, 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 sin problema. ¿Dónde te dio el gusto por irte al campo? Pues fíjate Porque, que bueno, es que les quiero contar. En algún momento estuve en un torneo y nos trajimos el segundo lugar gracias a ellos. Ellos son muy buenos. La verdad es que el doctor tiene un swing espectacular, le pega como si estuviera enojado a la pelota y la pone del otro lado. Y ahí en ese recorrido por ahí le pregunté que si, ¿desde cuándo lo jugaba? Me dijiste que desde los 8 años. sí, sí, 8, 9 años empezamos. Mi abuelo del lado materno, él jugaba golf. Él metió a mi papá a jugar golf. Y lo que nos platica mi papá es que él siempre tuvo la dificultad con el golf por haberlo empezado ya en una edad adulta y que lo que quería era darnos a nosotros las facilidades para poder jugarlo de manera muy natural, empezando desde chiquillos, ¿no? Sí, entonces sí lo lograste, sí Sí, lo logró. sí, 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 la verdad Porque es que tú sí. podrías estar tal vez a nivel profesional jugando, pero bueno, tendrías que dejar la carrera. Y eso sí, Sí, no creo que lo... no, esas son unos niveles de exigencia muy, muy, muy demandantes. ¿Cuántos hermanos son? Somos tres hombres. ¿Tú eres Yo el soy el mayor, menor? mayor. ¿El mayor? Yo soy el mayor. El que me sigue, nos llevamos 3 años cada uno. El que me sigue es abogado, él está en El Salvador, él se ha quedado en El Se quedó Salvador. allá. Y el que me sigue es doctor también. Él es intensivista y es médico pulmonar. Y pues él sí se llevó todo el golpe de la pandemia ahí en su especialidad, ¿no? Él estaba haciendo la especialidad en Nueva York cuando empezó la pandemia, se acabó la pandemia en Nueva York y él terminó su especialidad y se mudó ya a ejercer y O hacer sea, su está chavalón. práctica. Sí, tiene, bueno, 40 años. Tiene 40 Pues años. estaba terminando la especialidad. Sí, sí, la verdad es que la carrera es una carrera muy larga, sobre todo si vas pensando en especialidades, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo estudié en El Salvador, la carrera de medicina dura 7 años. Yo estudié una licenciatura de 7 años. Luego tuve que parar un año para prepararme para venir a hacer los exámenes acá. Ahí hay otro año. Luego la carrera en cirugía general son 4 años más y 3 años más de cirugía plástica. Es decir, de la prepa a terminar cirugía plástica, estás hablando de 15 años, fácil. ¿De qué año eres? Del 77. 77. Tienes 50, Cuarenta y 40 y tanto, seis, 46 cuarenta y años. seis. 20 años menos que yo. Estás bien chavalón. No, pues sí eres un chavalón. Me ayuda también estar donde estoy, ¿no? Sí, claro. Tengo los secretos. Dices que desde pequeño querías ser cirujano, desde que tenías 11 Sí. años. ¿Qué es lo que debes hacer como ser humano como para alcanzar tus sueños, para buscarlo? Bueno, yo creo que es importantísimo fijarte esa meta, no dejar de verla nunca. Los caminos que tú
vas a andar, pueden variar un poquito del plan o del camino más cercano, pero es constancia, 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 insistir, insistir, insistir. No, no siempre las cosas van a salir como tú quieres. De hecho, no todo salió como yo quería para llegar a donde estoy, pero finalmente llegué a donde estoy, ¿no? Fíjate, casualmente con el tema de la cirugía de mano, cómo fue ese camino cuando yo estaba ya estudiando medicina, ya estaba en los últimos años de la carrera, que ya te tocaba en El Salvador. En El Salvador, ya te tocaba como ir viendo, ya estabas en el hospital, ya estábamos en el hospital, y de repente me llamó la mano porque llegó un doctor muy bueno, muy bueno. Él se formó aquí como cirujano de mano y nos dio una clase de cirugía de mano. Y me encantó tanto que en ese momento yo dije, yo quiero ser como él, quiero ser cirujano de mano también. Y me acuerdo la primera cirugía de mano a la que entré, hijo, no entendí nada. O sea, veías cómo trabajaban, era un trabajo súper fino, súper delicado, muchas estructuras en las manos. Y salí de esa cirugía y dije, bueno, creo que no voy a ser cirujano de mano, pero voy a seguir caminando hacia la cirugía plástica. Y así fue. Y de repente, ya cuando muchos años después llegué a la escuela de cirugía plástica el 20 de noviembre, que empecé a familiarizarme un poquito más con la mano, que empezamos a estudiar un poquito más de manera específica esa área, me volvió a gustar, me volvió a llamar la atención y se me facilitó también mucho hacerla. Entonces, sin quererlo y habiendo ya renunciado a algo que me había planteado, volví al mismo plan y terminé haciendo eso, ¿no? Y la verdad es que me gusta mucho. Ahorita sigues como cirujano. Sí. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cirujano de mano? No, es cirugía plástica, estética y reconstructiva, es la especialidad. Y la cirugía de mano es parte de la cirugía plástica. Realmente esa es otra cosa que me sorprendió mucho cuando llegué a ser cirujano plástico, porque me di cuenta todo el alcance que tiene la cirugía plástica. Cirugía plástica ve todo. Ves quemados, ves reconstrucciones por mutilaciones secundarias a manejo de cáncer, ya sea mamario, de extremidades, ves malformaciones congénitas, labio paladar hendido, o sea, la amplitud de lo que se puede hacer o lo que se puede dedicar a un cirujano plástico fuera de lo estético es inmenso, ¿no? No tiene... Que también una vez te platiqué sobre, o te pregunté sobre lo que era un cirujano estético y como tal la carrera no existe. Sí, esa carrera, bueno, obviamente igual dentro de la cirugía plástica, dentro de los que nos formamos como cirugía plástica, muchos estudian cirugía plástica para llegar en algún momento a ser cirujanos estéticos, ¿no? Que es donde está... Que es donde generalmente se mueve el dinero, ¿no? Es lo que tiene muy alta Ahorita demanda, vamos a tocar pues. esos temas en la segunda parte. Claro. Y eso ha generado que muchas especialidades también se hayan movido un poquito hacia la cirugía estética en sus programas de estudio, ¿no? Tienes, por ejemplo, otorrinolaringólogos operando narices estéticas, que antes no lo hacían con tanta frecuencia, ahora lo hacen y se preparan para ello también, ¿no? Sí. Tienes oftalmólogos haciendo oculoplástica, que es ese tipo de cirugía alrededor de la órbita. Tienes otorrinos que no solo hacen nariz, sino que también se especializan en un área que se llama cirugía estética de cabeza y cuello o cirugía facial. Finalmente, todos esos son programas que tienen un desarrollo y que tienen un aval por la mayoría, por muchas universidades, ¿no? Diferentes en diferentes estados. Pero hay un problema importante, y no solo aquí en México, es a nivel mundial, y es que llegar a ser una especialidad médica requiere de mucho trabajo, pero también requiere a lo mejor de un poco de suerte, ¿no? Requiere un poco de suerte porque... Las relaciones. Una, las relaciones, pero también por otro lado tienes que ir pasando ciertos exámenes y la demanda para esos exámenes es altísima. Para entrar a México a una residencia médica de entrada directa, vamos a llamar, que son las especialidades de primera línea, tú tienes que presentar un examen que en mi tiempo presentamos cerca de 30,000 médicos. ¿Para 6 plazas o para 6,000 plazas en todo el país, de todas las especialidades. Tú en ese tiempo la forma de ese examen era que tú aplicabas para la especialidad que querías, entonces competías nada más con los de la especialidad que tú querías, pero cirugía general
que es la entrada para pues, después derivarte a otras especialidades quirúrgicas. Éramos 6,000 médicos aplicando para 600 plazas, ¿no? Estás hablando más o menos de un 10%. Y año con año eso se va aumentando porque todos los que se van rezagando en ese examen siguen presentándola una y otra vez, ¿no? Una y otra vez. Sí, se van quedando en la otra oportunidad, esperando otra Exacto. oportunidad. Algunos cambian de especialidades, donde la competencia es menos intensa. ¿Crees que ¿no? es suerte? Bueno, en el caso de los exámenes no tanto. En el caso de los exámenes no tanto. En el caso de dónde vas a estar, creo que sí tiene un poquito que ver la suerte, un poquito que ver los contactos, el conocer gente, ¿no? O el que esté seleccionándote en ese momento esté... Claro, o que en ese momento la demanda no haya sido tanta, o lo que sea, ¿no? El dedo divino y te mande a seleccionarte. Y al final de cuentas es algo que ahora yo lo vivo de este lado, ¿no? No somos gente que estamos preparadas para seleccionar, ¿no? No somos gente, nuestra preparación no es seleccionar, entonces realmente el seleccionar al mejor es cuestión de pues, qué me cuadra a mí, qué le cuadra a él, y al final tomamos una decisión de quién entra y quién no. No somos expertos seleccionadores de personal, claro. ¿no? Entonces al final también tenemos una situación de prueba y error de, híjole, ahora seleccionamos a este que no fue tan rendidor como el promedio, vamos a decir, porque igual, aunque son filtros muy, muy importantes, se cuelan siempre diferentes niveles de rendimiento, ¿no? Así es. Oye, doctor, ¿y tus papás viven todavía? Viven. ¿Los dos? Sí. ¿Vives con ellos? No. ¿Pero viven aquí en México? No, nosotros crecimos en El Salvador, ellos se quedaron allá y los que nos fuimos... ¿Hace cuánto te viniste para acá? Yo llegué a México terminando la carrera prácticamente en 2004. ¿Y desde entonces? Y desde entonces estoy aquí. ¿Pero si los ves? Sí, viajas, sí, vienes. Yo voy a El Salvador. Es muy fácil ir y venir, que hay unas 6 horas de igual. Estamos 3 horas. a 2 horas de distancia en vuelo. ¿Sí? A 2 horas de distancia en vuelo. ¿Por qué? ¿Te vas por la de Cuata? Porque ya de aquí a Cancún se hacen 2 horas, hora y media. 2 horas de vuelo. 2 horas de vuelo. Y de hecho, cuando estábamos chavillos, que veníamos toda la familia a ver a los tíos y a los primos, nos veníamos en coche. Hacíamos 12 horas de San Salvador, que es la capital de El Salvador, atravesábamos Guatemala, llegábamos a Tapachula. ¿Por carretera? Por carretera. Y luego de Tapachula nos veníamos hasta Ciudad de México. Okay. Muchas veces nos encontrábamos hacia Tuxtla. En Tuxtla, sí, nos encontrábamos en Tuxtla porque mi papá tiene una hermana, tengo una tía que vive en Tuxtla y ahí nos juntábamos para las Navidades y todo eso, era una reunión familiar muy padre. Sí. Y en ese entonces Cumbres de Maltrata era ida y vuelta, era una cosa... Sí, horrible. Horrible porque aparte si te tocaba niebla en algún momento de la madrugada o en la mañana, yo lo manejé mucho tiempo por ahí. O un camión subiendo que ya no, atrás no de había forma, ¿no? Sí. Ok. No, sí, te tocó la parte fea de esa, pero en tu infancia la hiciste en Salvador con tus hermanos, con tus papás, bien, sin ninguna... ¿Tuviste algún momento que recuerdes feo? Bueno, mira, como éramos niños en ese momento, pero a nosotros nos tocó vivir toda la Guerra Civil de El Salvador. La Guerra Civil de El Salvador empezó más o menos por el 79, más o menos es cuando se formó la guerrilla y terminó con los acuerdos de paz que se firmaron aquí en Chapultepec. Sí, chiquillo. Y los acuerdos de paz se firmaron en Chapultepec en el 80, no, en el 90, 91 más o menos. La guerra era una guerra de guerrillas que fue de manera predominante rural, ¿no? O sea, estaban en los cerros y allá se daban los encuentros. Ocasionalmente entraban a la ciudad y había algún coche bomba, y de repente algún secuestro de muy alto nivel o bombas en postes y centrales telefónicas. Pero en ese momento, pues era una cosa que tú veías como hasta aventurera, ¿no? Estás en la guerra y de repente en la esquina de tu casa suena una bomba y te quedas sin teléfono, te quedas sin luz, ¿no? Y la mayor parte de la guerra fue así hasta el 89, donde la guerrilla entró a la ciudad. La guerrilla entró a la ciudad y
Y ahí sí fue un tema duro porque fue toque de queda y la ciudad estuvo sitiada un tiempo. Se metían a tu casa soldados y guerrilla y esa sí fue una época dura. Mucho miedo, ¿no? Pues sí, mucho estrés. De repente las balaceras estaban a la puerta de tu casa y tú estabas tirado en el suelo. Pero te digo, también fue una época donde como que en el 89 yo tenía 11, 12 años y no le dabas, a lo mejor no te daba el miedo que me daría ahorita, ¿no? Si yo estuviera con mis hijos en esa situación. Y entonces jugábamos ¿Lo veías como normal prácticamente? Pues a lo mejor no normal porque estaba fuera de tu ritmo de vida en ese momento, pero era como... Tu inocencia no lo como captaba, ahora con la conciencia, ¿no? Sí, no. Amanecían bengalas en el jardín de tu casa, los helicópteros disparando hacia las barrancas que están rodeando la ciudad. Entonces, en el momento en que eso se alargó un poquito, mi papá tomó la decisión de traernos para México, nos vino a dejar a Tuxtla con mi tía. Y se quedaron ellos un tiempecito y después ellos dos se regresaron a El Salvador para seguir trabajando, porque había que seguir trabajando. Nosotros nos quedamos básicamente una parte importante de esa ofensiva aquí en México, aquí en Tuxtla con mi tía. Cuando ya las cosas se calmaron, terminaron, vinieron mis papás por nosotros y nos regresamos a El Salvador. Y a partir de esa ofensiva fue donde empezaron a avanzar mucho el tema de los acuerdos de paz y al final terminaron con la firma de los acuerdos de paz aquí en el castillo de Chapultepec y la guerrilla, lo que en aquel momento era la guerrilla. ¿Qué tiene que ver el castillo de Chapultepec con El Salvador? México fue un ¿mediador? Un intermediario, sí, un mediador de los acuerdos de paz. De hecho, México fue... ¿Quién estaba en aquel entonces? En el 89, si no me equivoco, estaba ya Salinas de Gortari. Sí, ¿verdad? Sí. Okay. Pero México y Francia fueron de los pocos países que reconocieron a la guerrilla como un ejército beligerante. Entonces, ellos sí estaban como muy interesados en lograr esos acuerdos. Ok. ¿Y dónde naciste? Aquí. O sea, ¿en qué parte? ¿Ciudad de México? Sí, nací en el Hospital Español. Ok, ya. Pero no eres español. ¿Qué tiene que ver tu papá ahí? ¿O es... ¿Tuvo suerte o dijeron aquí y ahí se dio? Es sanatorio español, todavía era sanatorio. Sí, sí, entonces, que está ahí en el ejército, ¿no? Y la parte de maternidad que está hasta el fondo, incluso ahí, ahora lo han modificado, pero cuando yo nací, me cuentan, los bautizos era el niño nacía y se bautizaba el día siguiente en el hospital y había unos fiestones en el hospital, en las terrazas de las habitaciones. Ajá. Ahí muy a la española. Sí. Ok, bueno, pues bien, yo creo que vamos a hacer una pausita para comer, vamos a preparar con calmita la comida. No me quiero meter mucho a la parte íntima tuya porque, bueno, eres casado. Sí. ¿Tienes hijos? Tres niños hijos también. ¿Niños también? ¿Ninguna niña? ¿Te quedaste con las ganas como yo? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Prefieres que sea niño? Sí. Sí, ¿verdad que sí? No quiero andar sufriendo cosas. Sí, exactamente. Exactamente. Sí, soy muy celoso, entonces... ¿Cuántos años tiene tu hijo mayor? 14. 14, ¿y el menor? 10. Se llevan 2 años. 2 años. Celoso, o sea que sí se le harías mucho a tu hija. Sí, si fuera una hija. Sí, no podría con eso. Dicen que Dios no le manda a nadie pruebas que no puede superar. Fíjate. ¿No? Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Sí, yo creo que yo también hubiera sido así. O quién sabe, porque ahorita Dios me dio una nieta y un nieto que sí, no es igual verlos como nietos que como padres, ¿no? Sí, total. Ahí el que está sufriendo es mi hijo. Sí, ¿vale? Exacto. Pues vamos a prepararnos de comer y luego entramos en tema porque el tema está muy interesante. Créanme que van a tener mucho... ¿Sí estás dispuesto a contestar todas mis dudas? Todas las dudas. Perfecto. Y si quedan dudas, yo te dejo se queda abierto el número para mi WhatsApp o mis redes sociales para que cualquiera que se quede con dudas nos las haga llegar y las vamos contestando todas. Bien, no vamos a cortar, vamos a cocinar aquí en vivito para que tú me vayas diciendo tu término, si es que ya lo tienes decidido, y vayamos preparando tu comida, ¿vale? Vamos. Bueno, la comida de los 4. Yo creo que ya está, mira, al rojo blanco casi. Si quieres, tú mantente para que no te... por ahí. Ya está casi el carbón.
Vamos a preparar agujas norteñas como lo pediste, con nopales empapelados para acompañarlo. Entonces, para poner los nopales, vamos a ponerlo hasta acá atrás. Súper. No, estás muy bien armado. Sí. Ahí cabe. Estos son los nopales que ya están preparados. Nomás, bueno, se van a preparar aquí. Vamos a ponerlo abajo, al cabo que un ratito la subo. Entonces te quedaste con ganas de tu nena, ¿no, verdad? No, para nada. Para nada. ¿Y qué hubiera pasado si te dicen de repente, niña? Pues creo que te acostumbras, ¿no? Quiero pensar. Sí, sí. Sí, porque sí, la verdad es que yo sí tenía ganas de una niña. De una niña. Pero pues como por algo pasaron las cosas. Sí, sí. Quién sabe qué hubiera sido de ella o de mí teniendo una niña, ¿no? Pensé que ibas a invitar a Toño. El Toño anda en el golf ahorita. ¿Ah, sí? ¿Se fue? ¿A dónde? Sí, anda en Cuernavaca. Se fue. ¿A ustedes les gusta ir a jugar allá, verdad? Sí, yo creo que vamos a cambiar ya. ¿A dónde? Pero todavía estamos viendo. ¿Están de socios allá? Sí. ¿Sí? ¿Tienen su membresía? Sí. ¿En cuál? ¿En el viejo? En el viejito. ¿Ah, sí? Sí. Sí, nos atienden muy bien ahí. La otra íbamos a ir para allá, me comentó el profe. Pero por alguna razón cambiamos y volvimos a caer en donde mismo. ¿Cómo te gusta? ¿3/4, término medio? Esta, bien cocida. ¿Bien cocida? Sí, la agujita bien cocida. Ok. Casi que se carbonice. Estos son asado de tira, ¿eh? Ajá. ¿Sí te gusta entrarle al asado también? Sí, sí, sí. ¿Tú le haces al asado? Sí. ¿Qué tal eres para cuidarlo? Bien. Bien. ¿Sí? Sí. ¿No se te queman? Hago mis experimentos. No, para nada. Me gusta mucho experimentar con cortes completos. Ah, de los sí. Grandes, como ribeye, como el tibón. Sí, no, el otro día compramos un asado de tira, pero... ¿Completo? Completo. Sí, y, picañas enteras y así. Ah, ok. Pero asada, sí, así al carbón. Asadas. O sea que esto no es nuevo para ti, a lo mejor hasta No. Luego me pones la calificación, ¿no? Sí. No, sí me gusta mucho. Vamos a preparar algo. Para Navidad en el asador ahumé el pavo yo. ¿Ah, sí? Este es un horno, también se puede ahumar. Sí, yo este pavo lo hice con hickory. Platícame cómo es. Lo dejé marinando en cerveza y era cerveza, básicamente. Sal, ¿Cuánto tiempo? Paprika, 18 horas. Ah, hijo. 18 horas. ¿Cuál es la finalidad de que todo se impregne? Sí, la carne del pavo es muy cerrada, no es fácil de entrar. De penetrar, ¿no? pero lo inyectabas o no? No, lo dejé marinando nada más. No lo inyecté. Ok. Y la verdad es que quedó muy bueno, ¿eh? He hecho pavo al horno igual, o sea, hacía al horno. Y sí le inyecto una mezcla de vino blanco con mantequilla. Ajá. Que también queda muy sabroso. Pero lo quería ahumado. Pues ahora sí que no lo creo. Y ahí estuvimos. A no ver, no creer. ¿Eh? Hay que hacerle una prueba, ¿no? Sí. Porque sí, no me imagino 18 horas marinándolo. Pues 18 horas marinándolo, sí. Prácticamente todo un día. Sí, lo dejas en una bolsa y en una hielera. Y con eso. Y luego la ahumada nos tomó como 3 horas y media. Eso me gustaría hacer la prueba. Aquí tengo la base como para poner un cabrito. Quiere decir que también se puede poner ahí el pavo, ¿no? Yo creo que el pavo lo podrías poner porque se pone en
en una pavera, pues. Ah, ok. ¿No? Pones la pavera y en la pavera haces una preparación también para que mientras está ahumándose tenga humedad. Ok. Pones a un costado, ¿no? No, en la pavera. ¿La misma pavera? Sí, en la pavera. Esta receta va en la pavera. Pones el carbón. Lo que tendrías que hacer aquí con este carbón es hacer un espacio en el centro donde no haya calor bajo el pavo, ¿no? Me di cuenta que eras de buen comer el día que estuvimos celebrando a Haas. Ah, ¿Ya? ¿Ya sí te lo comes? Sí. Perfecto. Si le falta ahí me dices. Déjame, veo si ya está el nopal. Ya tú lo abres. Exacto. Mejor. ¿Tú también? ¿Tú lo abres? Me falta. A ver cómo está. ¿Sí está? Aquí hay guacamole si gustas. Hecho en la mesa al momento. Sí está buena, ¿no? ¿Qué tal el sazón? ¿Tú te vienes de trabajar? Sí, en las mañanas estoy en el ISSSTE y lo privado lo veo en las tardes. En San Angelín, en Patriotismo. Pues bien, ya comimos. Ya degustamos. Espero que la receta la puedan aprovechar. Al final acuérdense de revisarla, ¿no? Doctor, ¿qué te pareció? Excelente, Sí, deliciosa. aprobamos. 10. Perfecto, eso es todo. Vamos a entrar en tema. Es normal que la mujer, y ahora el hombre también, desee sentirse bien y tranquila con su apariencia y no siempre es una cuestión estética, ¿no? Mirársela en el espejo y que guste lo que ve aumenta la autoestima, la confianza. Los senos son muy importantes, que lo que ve la mujer enfrente pues sea lo que ella quiere como para llamar la atención, que es lo que, por ahí dice un sabio o un comentario, ¿no? A la mujer le gusta lo que escucha y al hombre lo que ve. Por eso la mujer se maquilla y se hace cosas y el hombre miente. Por ahí se dice, no, no lo digo yo. Muchas veces hay cosas de que tiene que ver con la estética, con la simetría de los senos que hace que la mujer busque hacerse, verse, que se les vean parejos, ¿no? Que se opere para eso, que se haga el implante mamario. Algunas veces es por cáncer, por alguna malformación, por algún problema, algún accidente. Hay una enfermedad que impide que los senos se desarrollen de la misma forma. A lo mejor uno se quedó por ahí. ¿Tiene algún nombre esa enfermedad? Sí, tiene un nombre. Se me ha ido ahorita, ya te voy a decir. Ahorita que te acuerdes. Bueno, en todos esos casos se puede hacer el implante mamario. Sí. Pero yo te quiero hacer unos cuestionamientos para que me digas si es verdad o es mito sobre lo que se dice de esto, ¿no? Ok. Solo se debe realizar implantes de mama cuando la mujer tiene 18 años o después de que supera los 18 años. Bueno, mira, médicamente no hay un motivo por el que no se pueda hacer antes, ¿no? ¿Mito o verdad? Es lo que te quise decir. Mito. ¿Es mito? Mito, sí. Ahora sí, Médicamente no hay una razón por la que no se pueda hacer antes, en realidad. El tema aquí pasa a ser un tema también de índole legal, ¿no? ¿Quién autoriza? Las cirugías tienen que ser autorizadas y una persona puede autorizar una cirugía propia mientras sea una persona mayor de edad. También es cierto que tú tienes que valorar a las pacientes, no todas las pacientes son iguales, no puedes zanjar, al menos en cirugía y en medicina en general, no puedes zanjar reglas tan estrictas, ¿no? Tienes que hacer todo, las decisiones van sobre valoraciones particulares. De manera que hay pacientes menores de 18 años que pueden ser buenas candidatas para implantes mamarios. Lo que sí es recomendable es que sean pacientes que más o menos ya estén cerca del fin de su desarrollo y donde sea evidente que el desarrollo está o que el resultado va a ser lo que la paciente tiene en ese momento. Es decir, yo plantearía
implantes mamarios no antes de los 16 años como casos muy particulares y como edad mínima. La mujer madura más rápido, la mujer se desarrolla más rápido que el hombre. Regularmente a esa edad ya alcanzó su máximo desarrollo. Sí, sí, y eso ha ido variando con el tiempo, ¿no? Eso tiene mucha relación, el desarrollo de las mamas, que se llama telarquia, tiene mucho que ver también con la menarca, que es el momento en donde la mujer empieza a ver menstruación. Generalmente la telarca y la menarca están relacionadas en el tiempo, y más o menos el saber cuándo una mujer empezó a ver sus primeros ciclos menstruales te ayudan a ir definiendo los tiempos. Exactamente, los tiempos en donde tú ya puedes estar esperando que el desarrollo esté prácticamente finalizado, Sí, ¿no? Y sí, donde sí. ya puedes tomar decisiones. Sí, depende mucho de eso. Hay mujeres que a los 10, 11 ya están en su primer ciclo y se desarrollan muy rápido, Sí, ¿no? sí, sí. Bien. ¿Los implantes de mama interfieren con la lactancia? ¿Mito o verdad? Mito. Mito, los implantes de mama no te interfieren de ninguna manera con la lactancia. Las técnicas para colocar los implantes de mama, incluso las técnicas que tienen que ver con la areola y el pezón, son técnicas que respetan de manera obligada las conexiones que hay entre la glándula mamaria, que es la que produce la leche, con el pezón, que es por donde sale, ¿no? Esos conductos que conectan la glándula con el pezón se respetan siempre en una cirugía de aumento mamario. Siempre y cuando el cirujano esté debidamente preparado, registrado ante quien... Sí, sí, toda cirugía implica una preparación, ¿no? En México, quien se encarga de certificar a los cirujanos y a todas las especialidades en realidad es el CONASEM, Okay. que es la Comisión de Consejos de Especialidades Médicas. El que certifica. Es el que certifica, es la cabeza certificadora, aunque abajo del CONASEM hay consejos de cada una de las especialidades. Cirugía plástica, cirugía oncológica, cirugía general, medicina interna, endocrinología. Cada especialidad médica tiene un consejo mexicano, y esos consejos mexicanos están vigilados arriba por una comisión que es el CONASEM. Ok. Incluso con el implante, los senos pueden caerse con el tiempo, mito o verdad. Verdad. Yo se los comento a las pacientes cuando están en el proceso de decidir su aumento mamario y el volumen que desean. Cuando tú decides tener un aumento mamario con un implante, tú, cuando tienes un busto pequeño, tienes ventajas y desventajas. Cuando tienes un busto grande, tienes ventajas y desventajas. Si una persona que tiene un busto pequeño se pone un implante, va a cambiar las ventajas y desventajas del busto pequeño por las ventajas y desventajas del busto grande. Y una de las desventajas del busto grande es que el busto grande se cae más rápido por peso que un busto pequeño. Entonces, sí, porque aparte el implante no interfiere con el envejecimiento o degeneración del celular de la persona. No el envejecimiento celular, pero sí el envejecimiento tisular en general. Es decir, los tejidos y sobre todo la mama es un tejido que se mantiene en su lugar a través de ligamentos que conectan las estructuras superficiales con las estructuras profundas. Okay. Y esos ligamentos con el peso ceden. Y entonces, a mayor peso, más rápido se vencen, por decirlo así. Se vencen, exactamente. Okay. ¿Los senos pierden sensibilidad por el implante de silicón o de algún tipo de implante? ¿Mito o verdad? Me quedaría en medio. No deberían, y no hay una razón teórica por la que se debería perder la sensibilidad. Toda la cirugía que implica un implante generalmente implica abordajes en la parte inferior o de la mitad para abajo de la glándula mamaria y a la profundidad entre el tejido mamario y el músculo. Y por ahí no están los nervios que se encargan de darle sensibilidad a la areola y al pezón. Teóricamente no debería de haber cambios. Sin embargo, sí hay casos reportados en los que las pacientes refieren cambios después de su aumento mamario. Es muy raro que suceda, pero sí hay casos reportados. Y también tiene que ver con la experiencia y la habilidad que pueda tener el cirujano, ¿o no? Podría ser, pero realmente las estructuras están muy lejanos a la zona de trabajo. Okay. Entonces no debería de suceder. De afectar. No debería de afectar. Incluso pacientes que yo he tenido que
que han llegado ya operadas a hacerse nuevas cirugías conmigo, que me lo comentan. En cuanto tú ves las cicatrices y la forma de trabajo, te das cuenta que las cosas se hicieron como deben de hacerse, y sin embargo son pacientes que se llegan a quejar de que sí perdieron, o en algunos casos todavía más raros, aumentaron su sensibilidad en las areolas y los pezones. Okay. Ya es de genética de cada persona. Cada quien, sí. Okay. ¿Cuándo se requiere una cirugía plástica y cuándo se requiere una cirugía estética? Bueno, la cirugía estética es una paciente que no tiene ningún problema. Simplemente la paciente, por cánones de belleza, decide que no está a gusto con cómo se ve, ¿no? A pesar de que físicamente y fisiológicamente se encuentra bien. Es decir, una paciente que tiene un busto muy chiquito y no quiere tener ese busto chiquito, o tiene un busto muy grande y no quiere tener ese busto muy grande. Eso es una cirugía estética, básicamente. Esta es una paciente que, si no se opera, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Va a seguir funcionando bien. La cirugía reconstructiva tiene que ver con algunos temas de enfermedades, ¿no? Que pueden ser enfermedades oncológicas, como también pueden ser algunas enfermedades inmunes y enfermedades fibróticas. Esas enfermedades requieren que... ¿No es la que me decías, la que te preguntaba yo, no es la fibrótica? No. No. Ahorita te acuerdas. Ya me voy a acordar. Porque no es tan poco frecuente, ¿no? No es tan poco frecuente, pero lo que sucede con esa enfermedad es que hay un espectro muy amplio de la enfermedad. Es decir, no todo el mundo, cuando tiene esa ¿enfermedad o síndrome? Es una condición, no es un síndrome exactamente. Pero hay gente que lo puede tener y de repente ni se enteró que lo tenía, ¿no? Porque está muy cerca de la normalidad. Y hay gente que sí tiene un espectro muy profundo del síndrome, y entonces es muy notorio, ¿no? Okay. Pero bueno, en cuanto a la reconstrucción, pues sí, ahí tienes tú situaciones como cáncer, situaciones como enfermedades fibróticas, entre otras, ¿no? Y en ese caso no solo implica un aumento de la mama, sino que tú tienes que buscar tejido que sustituya en parte de la mama que se perdió, y también que le dé cobertura a un implante, el que tú decides, ¿no? Y ahí sí nos metemos en un tema mucho más profundo de reconstrucción mamaria, que se hace con colgajos, que pueden ser colgajos a distancia o colgajos cercanos, ¿no? Los colgajos a distancia, tú puedes tomar tejido del abdomen, tejido de la espalda, para llevarlo hacia la mama y darle nuevamente la forma cónica. Y aparte es tu propio tejido, no es tu propio tejido, aunque esas técnicas se pueden combinar con el uso de implantes también. Ok. El implante se supone que no debe de provocar una reacción, ¿no? No debería. Los implantes en general son implantes de silicón. El silicón es un material totalmente biocompatible, y el silicón es un derivado del silicio. El silicio es uno de los elementos más abundantes en el planeta. De manera que la gente que tenga por ahí alguna alergia al silicio realmente sería una persona que tendría serios problemas de salud, ¿no? De salud en el planeta, ¿no? O sea, es muy difícil que haya alguien que sea alérgico al silicón. Entonces, básicamente el rango de bioseguridad de un implante de silicón es sumamente alto. Okay. Muy bien. ¿Cuántos tipos de cirugía estética conoces? O sea, ¿sabes qué hay? ¿Para mama o en general? En general. No, híjole, ahí hacemos una lista inmensa de cirugías que están descritas y cirugías que están por describir posiblemente. Tú puedes tener nada más en la cara cirugía para reposicionar las cejas, cirugía para los párpados, cirugía en la nariz, cirugía en las orejas, cirugía para levantar los tejidos cuando ya se han caído, o hacer un lifting facial, cirugías en el cuello, liposucción de papada. En cuanto a mama, tienes cirugía estética de aumento, cirugía de reducción, cirugía de levantamiento y combinaciones de las mismas, ¿no? En cuerpo y contorno corporal tienes, para el hombre también hay implantes de pectoral, por ejemplo, ¿no? En contorno corporal tienes liposucciones, abdominoplastías. La liposucción, te metes a un nuevo mundo donde encuentras liposucciones con definición alta, con definición moderada, con el uso de diferentes tecnologías,
implantes de glúteo, transferencia de grasa a diferentes zonas del cuerpo. Generalmente se hace a glúteos, pero también se puede hacer en mamas. Hubo un tiempo que se pusieron de moda los implantes de bíceps para los hombres, implantes de caderas para las mujeres, implantes de pantorrillas, es decir, y a eso le agregas también la posibilidad de hacer cirugía estética genital, tanto para mujeres como para hombres. Es un portafolio. No, y dental también muy creo que amplio, entra, ¿no? En ello, ¿o no? Dental, hay cirugías, hay estética dental. Esa rama es muy aparte. Esa parte es territorio de los odontólogos. Okay. Ellos tienen una especialidad que es diseño de sonrisa, le llaman. Ya hasta me sonreí para que veas que lo tengo. A ver, platícame la de la bichectomía. Parece que anda muy de moda. ¿Tú qué cuentas? ¿Qué sabes de eso? La bichectomía está muy de moda. Yo, cuando los pacientes llegan a pedir una bichectomía, siempre les platico que posiblemente esa sea una de las cirugías más decepcionantes dentro del portafolio de la cirugía estética, porque generalmente quien busca una cirugía, una bichectomía, tiene unas expectativas muy altas del resultado que se puede obtener. La bichectomía es la combinación de dos palabras, una es bichat y la otra es ectomía, que tiene que ver con remoción o retiro, ¿no? Y las bolsas de bichat son dos bolsitas de grasa, una a cada lado, muy chiquitas, que tenemos justamente abajo de las mejillas. Y esa bolsita de grasa debe medir entre 3 y 5 centímetros cúbicos. Entonces, quitar esa bolsita de grasa, el resultado que te da sí es un resultado visual, pero es un resultado mínimo que generalmente hay que combinarlo con otro tipo de manejos, como perfilamiento del reborde mandibular. La persona que hace eso es que quiere verse muy más fina. Ajá. Pero también llegan muchas personas que no son los pacientes ideales para una bichectomía, buscando o pensando que la bichectomía va a ser la solución al cambio que están buscando. Entonces, después de platicar muy detalladamente con los pacientes y de explicarles qué es lo que se puede esperar, y con esa información ellos deciden si quieren hacer la bichectomía o no, pero entendiendo que el resultado es un resultado bastante limitado. Sí. Bien, te voy a preguntar sobre cuáles son los riesgos de una cirugía plástica, pero prácticamente lo que ha estado platicando viene implícito, pero sí, bueno. Mira, los riesgos, eso es una parte importante. En el afán de venta, vamos a decirle, de una cirugía, cuando el paciente llega a una valoración, muchas veces no queremos decirles cuáles son los riesgos porque lo podemos espantar, pero yo creo que es importante que el paciente sabe y que sepa en lo que se está metiendo, ¿no? La cirugía plástica es cirugía. Es cirugía y tiene los riesgos comunes de cualquier otra cirugía. Infección, sangrado, que se abran las heridas, que son complicaciones comunes. Y tu capacidad de cicatrizar adecuadamente también. Todo. Cada cirugía tiene sus complicaciones particulares. El paciente tiene que entender eso, lo que te decía, ¿no? Cuando los pacientes llegan con el cirujano plástico, se sienten más cercanos a la experiencia del salón de belleza que a la experiencia de ir a un consultorio con un médico, ¿no? Eso sí tendríamos que encargarnos nosotros de que se moviera hacia el otro lado para que la paciente sepa lo que se está moviendo. Y esa es una línea casi de cierre a la explicación que yo les doy a todos mis pacientes, es: esta cirugía no la necesitas, la quieres, es muy diferente. Tú no te haces la cirugía, no te va a pasar nada. Si te la haces, puede pasarte, ¿no? Si entendemos eso y estamos de acuerdo, y correr el riesgo, adelante, ¿no? Sí, claro. Los riesgos se minimizan, por supuesto. No es lo mismo el riesgo que tú tienes que aceptar si te tienen que quitar un apéndice, porque al final de cuentas, si no te lo quitas ahí, si te pasa algo, que el riesgo que podemos aceptar cuando un paciente se va a someter a una cirugía plástica. De acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la cirugía plástica más delicada? ¿Más delicada en qué sentido? ¿En el sentido que se puede complicar? Se puede complicar la recuperación. No, de hecho, bueno, antes de que me contestes, ¿cuánto tiempo dura la recuperación de una cirugía plástica? Depende de cada una de las cirugías. Entonces, me llevas a la pregunta que te hice. Mira, yo creo que la cirugía más delicada en la cirugía plástica es la cirugía de nariz. Exacto. La cirugía de nariz, por varias razones. Uno, la pericia técnica que tiene que tener quien se meta a tocar una nariz tiene que ser muy alta. El conocimiento de las zonas y de las estructuras que componen la nariz tiene que ser muy, muy profundo.
El entendimiento de la dinámica de la nariz tiene que ser también muy, muy amplio, porque cuando tú cambias una cosita en la nariz, otras cosas cambian de la mano con ella, ¿no? Entonces tienes que tener un plan muy bien entendido de cómo está funcionando esa Sobre todo nariz. por la conexión que tiene la nariz con ojos, oídos. Respiración, todo, ¿no? Y cualquier cosita que no salga tan bien en la nariz no te ayuda nunca y lo evidencia, ¿no? No es lo mismo quitar un poquito más de grasa de un lado de la cintura que quitar un poquito más de cartílago de un lado de la nariz. Eso es muy evidente. La nariz es la primera estructura o el primer punto de foco cuando ves a alguien, es la nariz. Sí. Y es la nariz porque está antes que los ojos. Si tú quieres ver los ojos, ves la nariz primero. Sí. Y entonces cualquier detallito en la nariz. Por lo mismo, entonces, la recuperación en el caso de la cirugía de nariz es la más tardada. No, yo creo que la cirugía que más tarda en recuperarse es la cirugía de lipectomía o abdominoplastía, por la cantidad de tejido que se moviliza. Una nariz, tú te recuperas de una nariz en, vamos a decir que para integrarte a tus actividades diarias de manera sin molestias, más o menos en unos 7 días tú estás listo con una rinoplastia. Podrás estar un poquito inflamado, podrás tener que usar una férula de microporo para controlar la inflamación, algunos moretoncillos ahí abajo de los ojos, pero funcionalmente estás bien. En una abdominoplastía sí te toma como 20 días el poder incorporarte y empezar a hacer cosas sin molestia. Pero hay menos riesgo de lo que comentabas de la nariz. Sí, sí, porque el movilizar tejidos y el quitar tejido en exceso no es técnicamente tan demandante como trabajar en una estructura y no lo ves tanto. Exacto. ¿Qué es lo que no debes hacer antes de una cirugía plástica? O sea, yo me voy a someter a una cirugía plástica, ¿qué no debo de hacer como para que sea un éxito la operación? Bueno, en general no debes de tomar medicamentos que puedan favorecer el sangrado, como son los antiinflamatorios, aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno. Es recomendado también suspender cualquier tipo de medicina homeopática o herbolaria, que también como efecto secundario podrían aumentar los tiempos de sangrado. Es recomendado que descanses. Es recomendado que descanses. Es recomendado, sobre todo en las cirugías de contorno corporal, cuando las pacientes llegan a querer hacerse abdominoplastías o liposucciones, que antes de su cirugía se cuiden también en su peso, porque no es poco frecuente que las pacientes que ya decidieron hacerse una liposucción, de repente digan, no, ya me voy a hacer una liposucción, este mes me despido, ¿no? Y descuidan su peso. Estas son cirugías que entre más cercano estés tú a tu situación ideal, mucho mejor resultado te van a dar. Okay. Bien, bueno, nos fue llevando la plática hacia otro tema, pero volvamos a lo que tiene que ver con el implante mamario. ¿Cuál es el implante mamario más natural? O sea, en forma, pues. Depende mucho lo que quiera la paciente. Si hablamos de naturalidad, posiblemente los implantes de tipo anatómico sean los más naturales. ¿Por qué? Porque el implante anatómico, un implante anatómico que también le llaman implante en gota. ¿Lágrima o gota? Lágrima o gota, que lo que te va a dar es un implante que te va a dar un mayor volumen en la parte inferior del busto que en la parte superior. Ahora, si hablamos de estética, y también la estética es una situación individual y particular de cada paciente y qué es lo que quiere, pero si hablamos de estética, generalmente una paciente que quiere un aumento mamario, lo que está buscando es tener no solo un mayor volumen en su pecho, sino que también está buscando tener un apariencia, no, el cleavage, ¿cómo se llama? Escote, un escote mucho más atractivo. Y entonces, una de los cambios de una forma de un seno juvenil con el seno de una persona de más edad, que a lo mejor ya tuvo hijos, que ya dio de lactar, es justamente la pérdida del volumen en la parte superior y el aumento de ese volumen que se ha caído hacia la parte inferior. En una paciente que tiene esas situaciones, si tú pones un implante en forma de lágrima, un implante anatómico, lo que vas a hacer es aumentar todavía más el volumen de la parte inferior y no vas a hacer nada con la parte superior.
Generalmente lo que buscamos ahí, o las pacientes lo que buscan cuando se hacen un aumento, es tener un mejor escote, y lo que requieren es más volumen en la parte superior. O más volumen siempre dentro de rangos, Permitido. vamos a decir, estéticos, ¿no? Pues sí. Porque hay cada volumen que se pone ahí. Pero en ese caso, el implante con el que logramos hacer eso es el implante redondo. Ok. Sí, ya cuando quieres ver más, Exactamente. más ejecutado. ¿Cuándo se considera absolutamente necesaria la colocación de un implante? Absolutamente necesaria. Que digas tú, urge ponerte esto por... No, no hay una indicación de urgencia de colocarse un implante. El implante es una situación que el paciente tiene que desear, porque ni siquiera en el caso de las cirugías reconstructivas, el implante es una necesidad. Te digo, hay muchas técnicas de microcirugía que permiten llevar tejido de un lado a otro para poder generar y reconstruir un busto, ¿no? Es Entonces, por deseo de la paciente. es solo deseo de la paciente. ¿Cuánto tiempo dura un implante de senos? O sea, ¿Cuál es su vida? vida útil. Mira, la vida del implante de senos hoy en día, la historia de los implantes se puede dividir en generaciones de implantes. Ahorita estamos en la quinta generación de implantes. Y la creencia que impera en el público de que los implantes tienen que cambiar cada 10 o 15 años viene de que los implantes de las generaciones anteriores sí se tenían que cambiar en ese tiempo, porque la cubierta del implante y el relleno del implante eran diferentes. El relleno del implante era un relleno muy líquido, muy fluido, y la cubierta era una cubierta que conforme estaba dentro del cuerpo a las condiciones de temperatura y humedad, generaba pequeños poros. Entonces, cuando tú quitabas esos implantes y los exprimías, aunque el implante se veía íntegro, a través de esos pequeños poros se fugaba un poquito de silicón, muy poquito silicón, pero se fugaba, ¿no? Esa era la razón por la que los implantes se tenían que cambiar. Los cambios tecnológicos o los cambios de diseño de los implantes actuales han hecho justamente que ese escurrimiento del silicón ya no exista, y que el silicón de adentro incluso sea un silicón de alta cohesividad, que aunque el implante se rompiera ya no se chorrearía, sino que se mantendría más o menos en su misma forma, como una especie de queso camembert, ¿no? Okay. Un queso que tú lo partes, por fuera tiene una costrita que es ligeramente más dura, pero por dentro tiene un centro que es suavecito, pero que no se derrama, ¿no? Okay. Más o menos así se comporta un implante hoy. De manera que las razones por las que habría que cambiar un implante ya no están. Yo he sacado implantes por otras razones, implantes que han tenido 15 años, incluso implantes que han estado expuestos a radiación por temas de cáncer mamario, y que la paciente con implantes llevó su tratamiento de radiación, implantes que están íntegros y sin fugas, ¿no? Implantes de la última generación. De manera que mi postura es un implante que se puso y que no está dando ninguna lata, es un implante que se puede quedar ahí el tiempo que tú quieras. Okay. Y en esta situación sí vamos a encontrar a lo mejor posturas encontradas dentro del mismo gremio, ¿no? Si habrá unos colegas que digan el implante se cambia porque se cambia. Yo creo que el implante, o yo a mis pacientes las manejo de otra forma, ¿no? Y las pacientes que yo opero, lo que hacemos es que le vamos dando seguimiento a largo plazo para ver que todo está bien. Y si a 10, 15 años las pacientes siguen bien, el implante no tiene ninguna razón para que cambie. Se ha removido. ¿Puede provocarte cáncer un implante? Cáncer. Recientemente apareció un problema sanitario de un tipo de linfoma localizado en la mama asociado a implantes. Los casos han sido casos muy limitados, muy extraños, no es una situación frecuente. En población latinoamericana todavía es menos frecuente, y estaban asociados generalmente a cierto tipo de implantes y a cierta textura del implante. Esos implantes ya salieron del mercado y ya no están. ¿Hace cuánto? ¿No? Esto debe haber sido hace como unos 6 años, tal vez. 6 años. Y el manejo de ese cáncer era un manejo relativamente sencillo si lo comparas con otros cánceres, ¿no? La mayoría de casos eran casos que, en cuanto quitabas el implante y la cápsula y dabas un tratamiento de oncológico sin necesidad de más, son casos que se solucionaron. Resueltos. ¿No? Pero es sumamente raro, ¿no? La posibilidad está, anda por ahí
a nivel general como 1 en 400.000 casos. 1 en 400.000 casos. ¿Cuál es la apariencia o cómo quedan los senos después de que retiras un implante? O sea, ya no lo soporto, me lo quiero quitar. ¿Cómo es la apariencia? Depende del tamaño del implante y depende del tiempo que estuvo el implante ahí, pero en general la apariencia es la de un saquito vacío, ¿no? Retiras el implante, prácticamente la mama queda Independientemente vacía. si está por la parte de enfrente del músculo o detrás del músculo. Independientemente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en casos de retiros de implante? Se tienen que hacer ajustes de la piel, porque la piel se estira una vez que el implante está ahí. Entonces se tienen que hacer ajustes de piel. Es decir, no quiere decir que si ya te pusiste no te los puedes quitar. Sí te los puedes quitar, pero habrá que hacer ajustes de piel para volver a darle la forma cónica a la mama, ¿no? Si no, el resultado es más o menos como el que podrías encontrar en una persona que bajó mucho de peso, toda la piel quedó colgada, ¿no? Ándale. Tal cual. ¿Y qué pasaría si se llegara? Bueno, ya nos comentaste del tipo de implante que si se rompe no pasa nada porque se mantiene en su lugar. No pasa nada. Mira, muchas veces la preocupación es grande, ¿no? ¿De qué pasa si se rompe el implante? Aquí tienes que considerar dos cosas. Uno, los implantes no es tan frecuente que se rompan. Los implantes son implantes que están diseñados para soportar fuerzas, pesos hasta de 150 kilos. Yo me puedo parar sobre un implante y el implante no le pasaría nada. Okay. Entonces esas historias de que me subía... Tú pesas como 110, ¿no? Pero esas historias de que me subí al avión y se me reventó por la presión o de repente se subió mi perro y me puso las patas y se me rompió, ahí no pasa absolutamente nada. Y el implante, el silicón que está dentro del implante es exactamente el mismo silicón que está por fuera. Entonces el contacto del organismo con el silicón realmente no tiene ninguna implicación médica, ¿no? Puede generar algunos quistecitos de silicón en el tejido mamario que luego se quitan, o puede generar incluso algunas molestias, porque el implante cuando tú lo pones, inmediatamente el cuerpo lo empieza a aislar, hace una cápsula alrededor del implante. Entonces el implante está en una ubicación donde está, digamos, lejos del contacto con otros tejidos a través de una cápsula que el mismo cuerpo hace, ¿no? No interactúa con los... Entonces, cuando el implante se rompe, el silicón se queda en esa cápsula, a menos que el implante se rompa por una lesión que haya causado que también la cápsula se haya roto. Sí, no, eso es... Entonces, pero esos ya son temas de, no sé, accidentes una agresión, donde se dan con un volantazo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí ya la preocupación ya no sería, posiblemente la del implante no sería la principal preocupación, ¿no? Serían otro tipo de lesiones. Bien. Si una mujer se hizo un implante mamario, ¿cómo se puede dar cuenta si se le movió? Es notorio, ¿no? Sí. Cuando los implantes se mueven es evidente que el implante no está en su lugar. Incluso hay ocasiones en donde el implante se rota, es decir, la parte plana del implante se da vuelta. Ajá. Y lo plano queda hacia afuera y Que eso es más común en los glúteos, ¿no? No, también es igual en el busto, el cóncavo queda, el convexo queda hacia adentro, ¿no? En algunos casos de esas rotaciones, con maniobras externas, puede volver a acomodar el implante en su lugar, pero cuando el implante se mueve en cuanto a posición en el tórax, ese sí ya es un tema que se tiene que arreglar con cirugía, ¿no? Es decir, que un implante quedó más abajo o que de repente un implante se subió, esos son temas que se tienen que arreglar con cirugía. Hay que rearreglarlo. Sí. ¿Y dónde es mejor colocar el implante? En cuanto a adelante o detrás del músculo, también ese es un punto en donde si pones a diferentes cirujanos plásticos te van a contestar cosas diferentes. Originalmente el plano en el que se diseñó la cirugía, en el que se creó las primeras de estas cirugías, fue por adelante del músculo, pensando que lo que tú quieres sustituir está delante del músculo, ¿no? El tejido mamario está delante del músculo. Cuando la cirugía se fue ampliando y la cirugía se fue haciendo más popular, las características de las pacientes también se fueron ampliando. De repente llegaban pacientes muy delgaditas a querer ponerse implantes, y cuando tú a esas pacientes muy delgaditas que no tienen una cobertura adecuada les pones un implante en la parte de arriba, básicamente el implante queda como si hubieras puesto dos jicaritas en la pared. Sí. Ese no es un resultado estético bonito, y a alguien se le ocurrió, vamos a darle grosor a la cobertura del implante metiéndolo por abajo del músculo. ¿Es más complicada la cirugía? No mucho más complicada.
Pero al final, el poner el implante bajo del tú lo dices porque músculo, eres cirujano. el poner el implante bajo del músculo, al final, lo único que te da es mayor cobertura. Y cuando tú tienes una paciente que tiene suficiente cobertura, sin necesidad de usar el músculo, mi consideración es, deja el músculo en paz, ¿no? Porque no hay, el cuerpo o el músculo no está diseñado para tener nada abajo. Entonces, entre más natural puedas tú dejar las cosas, una vez que intervienes en ellas, yo creo que mucho mejor es el resultado. Uy, qué complicado. A ver, te voy a hacer unas preguntas que me hizo el público cuando hicimos la promoción. Uno es ¿los pacientes deben cubrir algún esquema específico de estudios de laboratorio para poder ser intervenidos? Sí, claro. Mira, esto de la cirugía plástica no se aleja, otra vez, no, insisto, no se aleja de la práctica de la medicina. En la práctica de la medicina, cuando tú tienes alguna situación, vas al médico. El médico te ve, platica contigo, te revisa. En caso necesario, manda estudios. Y una vez que tiene todos estos elementos, hace un diagnóstico. Y en base al diagnóstico, diseña un tratamiento. La cirugía plástica es igual. Okay. No podemos dejar de lado el hecho de que cuando tú quieres una cirugía plástica, debes de ir con el médico. Platicar con el médico revisarte, el cirujano hacer un diagnóstico de lo que tiene esa paciente, sea estético o no sea estético. Y una vez que tiene ese diagnóstico, darle a la paciente, aquí posiblemente la diferencia es que tú, en algunos casos, puedes dar un abanico de opciones, ¿no? De la que la paciente decida qué prefieres tú, de esto que te puedo ofrecer, qué prefieres. Pero el esquema mental de entrevista, exploración, diagnóstico, tratamiento, no lo debes de olvidar. Okay. Y entonces, una vez que tú ya revisaste a tu paciente y que la viste de manera integral, porque tú tienes que saber que tu paciente es diabética, que tu paciente es hipertensa, que tu paciente tiene problemas de tiroides, tienes que saber que la paciente fuma, que la paciente tiene toxicomanías, usa alguna droga o cuánto bebe, que todo eso influye. Y los clásicos preoperatorios, ¿no? Todo eso influye. Entonces, no es lo mismo el preoperatorio que le vas a mandar a una paciente de 25 años, que está saludable, que es atleta, y ¿no? Son preoperatorios muy básicos, a una paciente que posiblemente ya está arriba de los 50 años, que ya tiene algún problema ahí de tiroides. Independientemente de eso, son cirugías, como te digo, que tienes que minimizar el riesgo, y entonces son cirugías en donde tú mandas a la paciente, aún en apariencia saludable, a una valoración por el cardiólogo para que el cardiólogo revise a profundidad y diga, sabes que esta paciente está en condiciones, si aguanta la cirugía, la puedes operar. De hecho, lo primero que te tienes que fijar es que sea un cirujano plástico certificado, ¿no? Claro. ¿Hay algún documento? Sí hay un documento. Que bueno, cualquiera puede poner ahí un documento, pero ¿cómo te das cuenta? Sí puedes poner un documento, cualquiera puede poner un documento, pero es tan fácil ahora con internet entrar al sitio de internet del Consejo de Cirugía Plástica, que es cmper.org.mx, y ahí tú puedes buscar el directorio de médicos que están certificados, ahí aparece, ¿no? Sí, porque hay muchos que se han metido en cada problema, claro, porque no son. Sí, de hecho, yo te comparto luego la liga donde puedes encontrar la certificación y cómo se busca. Perfecto. Otra pregunta del público, ¿qué requisitos debe? Perdón, y otra cosa. Sí. Esto es bien importante porque yo he tenido pacientes en la oficina que de repente me dicen, doctor, disculpe, me da mucha pena, quisiera saber, es que no sé cómo preguntarle, pero ¿es usted certificado? Como si fuera una ofensa preguntarle a tu cirujano si es certificado. Yo creo que mal está el cirujano que se ofenda ante esa pregunta, y creo que la paciente debe quitar la pena porque estás poniendo tu salud en manos de una persona, y es tu derecho. Oye, doctor, ¿usted está certificado? Sí, aquí está mi certificación, te puedes meter a la paginita, ahí están todos los documentos, está todo en orden. No es una situación de avergonzarse, es que me da pena o es que no. Oye, creo que la pena que ¿tú llevarías tu carro a que te lo arregle un albañil? Pues depende. No, claro que no. ¿Tú llamarías a un mecánico para que te arregle el baño? No. ¿Y entonces por qué? En una cosa tan delicada como tu salud, hay que preguntar. No irías con un especialista adecuado. Así es. Otra pregunta del público, ¿qué requisitos debe cubrir el centro quirúrgico donde se realiza el procedimiento? O sea, porque tú eres un médico cirujano certificado,
inclusive cirujano plástico, Claro. pero te voy a operar en tal lado, que cuenta con... Bueno, sí, los hospitales pues de por sí ya son un lugar de confianza, ¿no? En general hospitales reconocidos, de grupos reconocidos, son lugares que cuentan casi por definición con los mínimos indispensables, ¿no? Yo creo que la pregunta va más dirigida hacia el tipo de instalaciones como de clínicas de cirugía ambulatoria o de cirugía de corta estancia, donde es muy frecuente realizar los procedimientos de cirugía plástica, ¿no? Yo creo que básicamente ahí las cosas con las que debe contar una clínica como esta es básicamente, primero, sus permisos ante COFEPRIS de operación, ¿no? Tiene que estar dada de alta en COFEPRIS, tiene que tener sus permisos de operación en COFEPRIS como una unidad quirúrgica. Luego, Quirófano, ya desde ahí quirófano, quirófano. claro, unidad quirúrgica. Sí, sí, porque luego te encuentras con cada lugar que dices, permíteme, voy a quitar esta mesita para operarte aquí. No, no, no. Tiene que ser un lugar que esté diseñado para hacer un quirófano, ¿no? Y dentro de los quirófanos tú tienes que tener las cosas básicas para poder operar y para poder operar con seguridad, ¿no? Fuentes de oxígeno, adecuada iluminación, adecuado aislamiento de las instalaciones donde vas a hacer el procedimiento quirúrgico, máquinas de anestesia adecuadas, y por supuesto eso es para que las cosas fluyan, ¿no? Y aún así a veces las cosas no fluyen, para eso tienes que tener y estar preparado para atender emergencias, es decir, lo que nosotros llamamos un carro rojo. El carro rojo es un mueble con cajones en donde está un desfibrilador, donde hay medicamentos para atender cualquier emergencia que el paciente pueda tener, RCP, etcétera, ¿no? Sí, 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 sí sé de los carros rojos. Pues nos fuimos mucho con los implantes de mama, ¿no? Y él decía que iba a ser algo que había muchas dudas ahí al respecto. Vamos a entrar con la liposucción. Venga. La liposucción, bueno, son células lipoides alrededor del organismo, se pueden generar en el abdomen, en la parte de las chaparreras que le llaman, en la parte de adentro. ¿Cuántos kilos puedes quitar o pueden perder en una liposucción? Bueno, primero, creo que es importante definirlo y qué bueno que hicieron esa pregunta. La liposucción, abdominoplastía, ninguna cirugía plástica está diseñada para adelgazar. No se adelgaza con la cirugía plástica. La cirugía plástica lo que hacemos es moldear. Es decir, tu figura le vamos a dar una mejor proporción. De ahí que, si tú lo que quieres es adelgazar, pues hay otros especialistas que pueden ir desde nutriólogos, que pueden ir desde bariatras clínicos hasta bariatras quirúrgicos. Pero hay que hacer ejercicio, hay que alimentarse. Sí, y también si te operas, si tú te haces una liposucción, una cirugía de contorno corporal, la que tú quieras, y no te alimentas como debe ser, y no haces el ejercicio que debe ser, no va a durar, ¿no? No es magia. Sí, claro. No es magia. Entonces, sí es una situación donde debe de quedar muy claro que lo que vamos a hacer no es perder peso. De hecho, debería de haber una pérdida de peso porque estás retirando, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que la pérdida de peso que las pacientes tienen cuando haces una liposucción, una lipectomía, no es proporcional al peso del tejido que quitaste. Es decir, yo puedo quitarte, no sé, 3 litros de grasa. Pensarías que vas a pesar 3 kilos menos. No, No, menos no, 2.7, no. como 100 gramos No, menos. ni eso. A lo mejor al principio sí dices, pues sí pesé, pero al cabo de un mes, sin necesidad de verte diferente, posiblemente vas a estar muy cerca del peso al que estabas antes de la cirugía. Algún kilo menos por ahí. Y por eso mismo, ya está descrito también dentro de los manuales de seguridad de la cirugía, porque de lo que se ha tratado es de convertir a la cirugía en una cirugía segura. Cuando las liposucciones empezaban a hacer, ibas a los congresos y veías casos donde a esta paciente le aspiré 20 litros, a esta 15 litros. Eso ya no lo ves. Hoy ya está muy bien establecido, El top. que el límite de aspiración en un evento quirúrgico es de 4 litros de grasa. No puedes aspirar más. Porque pones en riesgo la... Ya empieza a haber riesgo. Ya empieza a haber riesgo. ¿Qué cambios puede haber en el cuerpo de una persona, mujer o hombre, que se hace la liposucción? Bueno, los principales los puedes dividir, ¿no? Primero tienes que pensar en los cambios que se generan a través del sangrado y la distribución de líquidos, ¿no? La cirugía de liposucción es una cirugía que es muy dinámica en cuanto a la administración de líquidos en ingresos y egresos de formas que no son tan fácilmente cuantificables. De ahí que tienes que tener un anestesiólogo que esté muy pendiente y que tenga mucho conocimiento de eso para que tenga tu paciente bien nivelado en cuanto a líquidos. Pero generalmente los problemas que tienen que ver con la liposucción en cuanto a los volúmenes son
tiempo de quirófano, que eso es importantísimo, grado de sangrado, son cirugías que generalmente hacíamos y antes se hacían grandes aspiraciones y los pacientes salían con transfusiones sanguíneas. Yo creo que una cirugía estética programada, idealmente no debería ser una cirugía donde tú estés pensando transfundir a tu paciente. No, ¿No? tampoco es muy seguro. ¿Puede ser necesario? Bueno, puede ser necesario, pero no es la idea con la que entras al quirófano, ¿no? Y luego tiene que ver mucho en el tiempo quirúrgico y en el volumen de sangrado, tiene que ver mucho cómo la paciente reacciona de manera sistémica a esa agresión. Y generalmente las complicaciones que pueden aparecer o que pueden elevarse cuando tú no respetas los límites que ya están establecidos en todos los textos de seguridad, es el problema de los coágulos que se pueden formar en las piernas. Y si los coágulos se quedan en las piernas, no habría tanto problema. El problema es que esos coágulos se pueden romper y se van al pulmón. Y entonces tenemos problemas muy serios. Yo creo que esa es la complicación más seria y que más te puede llegar a preocupar como cirujano plástico si algún día te pasa, es una embolia pulmonar después de una liposucción. Por eso es bueno hacer bien la historia clínica del paciente, claro, ¿no? Claro. ¿Cuánto puede durar una operación de liposucción? Una operación de liposucción donde tú sueles sacar a lo mejor entre 3 y 4 litros de grasa, más o menos debe estar durando no más de 3 horas y media. No más de 3 horas y media en mis manos. No hay cirujanos que se tardan menos, hay cirujanos que pueden tardar un poquito más. Pero lo que sí es un hecho es que el tiempo recomendado, en donde está demostrado que a partir de ese tiempo el riesgo de complicaciones se eleva exponencialmente, es 6 horas. Es 6 horas. Ay, hijo. ¿Y cuánto tiempo te puedes llevar de ver los resultados? Porque bueno, te tardaste 3 horas y media en una cirugía de liposucción y no perdiste peso, como tú dices, sino que te Cambia la moldearon. forma, sí. ¿En cuánto tiempo se ven los resultados de Bueno, esto? mira, los resultados finales, tú los vas a ver más o menos como en 4 o 6 meses. ¿Por qué en 4 o 6 meses? Porque es el tiempo que tu organismo se tarda en eliminar al 100% el proceso inflamatorio que causaste con una agresión, como una cirugía cualquiera, ¿no? Lo que sí es que posiblemente la tasa de tiempo, la tasa de desinflamación que se va dando en el tiempo no es constante, ¿no? Tú te operas, posiblemente a los 3 días vas a estar hasta más inflamado que el día de la cirugía. A partir de ahí empieza un proceso de desinflamación. Nosotros estas cirugías siempre las acompañamos de tratamientos en el spa, masajes de drenaje linfático, ultrasonido, puede incluir infrarrojos, diferentes técnicas que están orientadas a disminuir esa inflamación y las molestias de los primeros días. Y eso posiblemente usa de fajas compresivas, ¿no? Y eso posiblemente van a hacer que como a las 3, 4 semanas tú ya te veas casi normal, ¿no? Todavía vas a estar con un cierto grado de inflamación, pero en un mes esperaríamos que más o menos el 70% de la inflamación esté resuelto. Okay. Y el otro 30% pues ya se tarda 3, 4 meses. Que se estabiliza más, ¿no? todo. Que se estabiliza. Entonces tu resultado es más o menos a 6. Y cuando ya te hiciste la liposucción, no me la pienso hacer más, son dudas. Cuando ya te hiciste la liposucción, ¿a dónde se va la grasa después de que ya pasó eso? Y finalmente, pues, el tejido adiposo está en muchas partes del organismo, ¿no? Ya te quitaste la grasa de un punto, ¿a dónde se va después? ¿O hay memoria en el organismo como para que vuelva al lugar? No hay memoria, pero mira, este es un dato muy curioso, porque cuando tú naces con un cierto número de grasa, de células de grasa, y ese número de células de grasa no cambia a lo largo de la vida. Tienes el mismo número de células de grasa, la célula de grasa no se reproduce. Desafortunadamente, aunque no se reproduce, no tiene límite de almacenamiento. Es decir, tú puedes ser gordo porque tienes muchas células de grasa o puedes ser gordo porque pocas células de grasa acumularon mucha grasa. De manera que el mito, no sé si vendrá por ahí, pero el mito de que si me hago una liposucción ya no engordo de donde me la hizo es falso. Sí, totalmente falso. Puede ser que haya algunas alteraciones en la forma en que se engorda, pero sí vuelves a engordar porque las pocas células que dejaste después de una liposucción tienen un límite infinito de
almacenamiento de grasa. De ahí es que te decía antes, ¿no? Tú te haces una liposucción y al hacerte una liposucción no implica que ya eres flaco mágicamente, ¿no? Hacerte una liposucción implica que a partir de esa liposucción, si tú quieres mantener esos resultados, tienes que darle mantenimiento y Así es. Sí, hiciste un ajuste a un desorden alimenticio. Exacto. Y eso no quiere decir que lo puedes seguir haciendo, porque entonces vuelve. Así es. Y puede ser peor, porque entonces ya se va a otros lugares, a lo mejor donde ya agarras otra forma. Se empieza a agarrar una forma un poquito diferente, de repente podría ser. ¿Cuántas tallas puedes perder por una liposucción? Híjole, la persona con la que yo he hablado que más tallas ha perdido, posiblemente ha perdido 2 o 3 tallas en la liposucción. ¿Está bien? Sí, está dentro de los rangos. Digo, eso es muy variable de cada paciente, ¿no? Lo que yo tengo que respetar son los 4 litros y eso es algo que respeto religiosamente, ¿no? ¿Tú haces todo ese tipo de cirugías? Sí. Esos 4 litros yo los respeto religiosamente y de ahí a lo que da, ¿no? Obviamente, en las valoraciones tú ves a la paciente y tú le dices, oye, tu resultado puede ser este, ¿no? El resultado que yo te puedo ofrecer es este, porque insisto, no es para adelgazar. Entonces, cuando yo veo una paciente que con 4 litros máximo de grasa que le puedo quitar va a tener un buen resultado, es una paciente ideal, ¿no? Cuando una paciente que necesita más de 4 litros, hasta con menos, eso sería lo ideal, ¿no? Sí, claro. Pero cuando tú ves una paciente en la valoración que necesita más de 4 litros para quedar como quisiera quedar, es una paciente que no va, ¿no? Que no es recomendable. Una obesa mórbida ya no es recomendable. No. De hecho, obesidad mórbida, los procedimientos que se hacen son cirugías bariátricas, ¿no? Sí. Mangas gástricas, bypasses, etc. ¿no? Sí. Todo rollo de cirugía. Bueno, entonces, ¿y qué le pasa si engorda? Después de la liposucción, ¿vuelve a engordar? Engorda. Vuelve a engordar, se pierde. Sin control, porque lo ideal con esto es llevar una dieta controlada, ¿no? Y no es poco frecuente, no es poco frecuente que pacientes que hicieron una liposucción de repente vuelvan a engordar o sigan batallando con su peso. Eso el paciente debe de entender que... Es que como tú dices, no por haberme hecho la liposucción ya quedé, ¿no? Pues es que las células ahí quedan. Así es, el paciente debe entender que a lo mejor esto fue como un empujoncito, ¿no? Yo te eché la mano y te puse aquí. Mantenerte aquí es tu chamba. Corregir tus fallas. Ese es tu trabajo. ¿Y cómo vas a arreglar ese trabajo? Ejercicio, mejorando alimentación, cambiando hábitos. Es cambiar hábitos. Sí. Por eso yo tampoco soy muy amigo de operar pacientes y decirles, pero para operarte necesito que bajes de peso 10 kilos. Porque generalmente las pacientes no logran bajar los 10 kilos y quien lo logra bajar lo logra mediante medidas de emergencia, vamos a decir, ¿no? Entonces, de nada me sirve a mí operar a una paciente que bajó 10 kilos nada más para operarse porque no cambió sus hábitos. Lo ideal es, cambia tus hábitos y entonces ahí operamos. Eso es lo ideal. Y a ver, bueno, vamos al tercer punto del cual la sugerencia, el mommy makeover. El mommy makeover. Bueno, mira, somos muy dados a ponerle nombres bonitos a las cirugías o a los tratamientos que hacemos, manera mercadológica, ¿no? Que llame más la atención. El mommy makeover es una combinación de técnicas. Generalmente una paciente que va saliendo de un embarazo y lactancia es una paciente que su cuerpo cambia. Y lo que cambia generalmente en nuestras pacientes son básicamente 2 cosas. 1, por la lactancia, el busto, y 2, por el embarazo y el aumento del volumen, la parte del abdomen. Entonces, el mommy makeover es una cirugía que combina técnicas para recuperar la imagen del busto y para reconstruir el abdomen que sufrió cambios con el embarazo. Generalmente el mommy makeover implica una abdominoplastía para cerrar los músculos nuevamente, para quitar el exceso de piel flácida que puede haber quedado en la parte inferior del abdomen, e incluye generalmente un levantamiento de busto. Ese levantamiento puede ir o no acompañado de implantes. Eso es el mommy makeover. Siempre que hacemos, no todos lo hacemos así, pero en mi caso, siempre que hacemos una abdominoplastía, hacemos un poco de liposucción en la parte de la espalda y en la parte de los flancos para que el resultado acompañe de manera más armónica, ¿no? Una paciente que tiene su abdomen plano y de repente tiene
mucha grasita en la espalda o en la cintura, no es una cirugía que te dé un resultado armónico. Entonces, siempre lo hacemos combinado, considerando también que cuando haces una abdominoplastía, la agresividad con la que puedes hacer liposucción no es la misma que si hicieras la liposucción sola. Y que se vuelve a embarazar. ¿Qué pasa? Yo creo que, o sea, voy a esto. Lo ideal es cuando ya terminó todo su proceso de embarazo. Sí, por supuesto. Ya tuviste 3, ya no quieres más. No pasa, la verdad es que no pasa nada. O sea, al final de cuentas, las cirugías son un cambio en donde tú reconstruyes tejidos y los tejidos cicatrizan en esa posición, ¿no? O sea, tú puedes ser una paciente que después de un embarazo se operó, mejoró y volvió a quedar como antes del embarazo, y de repente se vuelve a embarazar. Bueno, pues vuelve a sufrir sus cambios, ¿no? No porque ya la operaste ya no va a tener cambios, no, vuelve a sufrir sus cambios. Había de repente una línea de pensamiento que decía que una paciente con abdominoplastía, el siguiente embarazo era un embarazo de riesgo. No, el cuerpo es sabio. El cuerpo, cuando viene el embarazo, lo que se tiene que romper se rompe y lo que se tiene que mover se mueve. No importa si lo engrapaste o no lo engrapaste. Entonces, el embarazo sigue y los cambios vuelven. Esa paciente, obviamente, cuando llegan a la cirugía, le dice, bueno, ya terminaste tus embarazos, vamos adelante. No, no terminé con mis embarazos, pero si me embarazo, me vuelvo a operar. Es una posibilidad. Sí, pero yo pienso que lo mejor es que hagas una sola cirugía, un solo mommy. Claro, claro. Cuando ya termines. Mucho depende también de a qué te dedicas, ¿no? Eso tiene mucho que ver. Por ejemplo, personas que viven de su figura, pues son personas que tienen que recuperar su figura como tenga que ser. En ellos posiblemente serán los casos en donde inmediatamente después de un evento tienen que recuperarse, aunque vaya a haber un evento después, se vuelven a recuperar de ese evento, ¿no? En el caso de los simples mortales como nosotros, pues seguramente, o sea, no seguramente, pero sí la recomendación es, mira, termina tu proceso de reproducción las veces y cuando tengas tu paridad satisfecha, entonces ahí hacemos un solo cambio. Pues muy bien, doctor, la verdad es que muy importante el tema. Oye, ¿tienes algún beneficio para los que ven el programa que te busquen alguna promoción? Claro que sí, claro que sí. No, eso siempre es así. Mira, los pacientes, las personas que están viendo el programa, si tienen interés en algún tratamiento, que se pongan en contacto con nosotros, que mencionen que nos vieron aquí en el programa y automáticamente les hacemos un 10% de descuento en los honorarios de cualquier cirugía que les interese. Ahí está, pues o sea, algo le sacamos de jugo aquí al doctor Ernesto. Pues muchas gracias, doctor. Agradezco infinitamente que hayas aceptado la invitación. Muy importante el tema, muy bien abordado por ti. La verdad es que pues eres una persona muy preparada y ojalá y la persona que tenga el interés te busque con ese interés. ¿Dónde estás? ¿En qué? Yo estoy, mi consultorio está en el Hospital San Angelín Patriotismo. Ahí estamos a las órdenes de quien lo necesite. Vamos a poner aquí los datos para que... Y también pueden seguirme en mis redes sociales, página de internet, etcétera, ¿no? Hay una cosa muy importante que sí quiero establecer de una vez. Muchos pacientes cuando buscan un cirujano, la primera pregunta que tienen es, ¿me puede mostrar fotos de su trabajo? Yo creo que las fotos son importantes, no son lo más importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ningún cirujano te va a enseñar fotos de su trabajo, de su peor trabajo. Siempre va a tener las fotos que enseña, su catálogo, ¿no? Entonces eso no es un punto de referencia. Yo creo que sí yo creo que son importantes varias cosas al momento de decidir quién va a ser tu cirujano. Uno, definitivamente que sea un especialista y que esté certificado, ¿no? Eso te da, no es una garantía, pero te va acercando a disminuir riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque a todos los cirujanos se nos pueden complicar cosas. Pero que estés preparado y que estés certificado, eso es un punto de confianza, ¿no? El otro punto de confianza que yo creo que se debe de recuperar es que estás poniendo la vida en las manos de esta persona. Lo menos que debería interesarte hacer es irte a sentar con él o con ella y platicar con él y a ver qué tal te cae. Porque puede ser el mejor cirujano del mundo y si a ti no te cayó bien, ya no hiciste clic, vas con el que sigue, ¿no? Entonces yo creo que eso sí sigue siendo muy importante, la relación médico-paciente. Generalmente todas estas noticias de insatisfacciones en la cirugía estética y todos estos grupos, foros que platicábamos antes del programa que existen de complicaciones en cirugía estética, tienen mucho que ver
con la falta de rapport, con la falta de conexión con el médico que dice. Es tu doctor, tiene que estar totalmente estar completamente de tu gusto, ¿no? Aunque sea el mejor doctor, si no es de tu gusto, esa relación en algún momento va a fracturarse, ¿no? Y generalmente las relaciones se fracturan cuando se estresan, y cuando se estresan, cuando hay complicación, ¿no? Cuando las cosas van bien, todo sale perfecto. El problema es cuando las cosas no van tan bien. Así ¿Con es. quién quieres estar? ¿No? Sí, porque eso te da mucha seguridad también, claro, como paciente. Entonces, de hecho, ese tema de las fotos es un tema que, pues a veces nos pasamos un poquito por romperlo, ¿no? Pero en realidad, la misma COFEPRIS no permite que, como parte de tu publicidad o de tus redes sociales o de tu página de internet, publiques fotos de antes y después, porque son casos, tú no eres el de la foto, ¿no? Tú no puedes garantizar, yo no te puedo garantizar a ti el resultado que tuvo el de la foto. Vamos a hablar de tu caso y vamos a usar fotos para auxiliarnos en cuanto a qué cosas se hacen y qué cosas se pueden lograr. Así es. Pero la foto no debe ser no debe ser el punto crítico para tomar la decisión, ¿no? Tienes que ir a ver, y a mí me ha tocado ir a consultorios de colegas de otras especialidades, y sé que hay colegas que son muy capacitados, pero de repente detallitos, ¿no? O sea, vas al consultorio y de repente el doctor, pues el consultorio no está tan ordenado, de repente hay basurita por allá, eso te va hablando de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es la forma en que lo vas a ver? Yendo. Sí. Y conoce a tu cirujano, asegúrate que sea, no tengas pena de preguntarle cuáles son sus credenciales, porque quienes tenemos las credenciales no nos va a molestar esa pregunta, ¿no? No, y habla de la madurez como médico, no debería. No debería, porque a mí no me molesta. Entonces, ese es el derecho de los pacientes, las credenciales ahí están, y bueno. Pues bien, pues muchas gracias, doctor. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros, ya que estos temas los llevamos a cabo pensando en ustedes, para que ustedes estén al tanto de todo y de todo tipo de temas que podemos tener aquí en la mesa. Y por favor, si les gustó, denle like. Y ahora vámonos con la elaboración de la receta. Síganos. Hasta pronto. Vamos a preparar nuestras agujas norteñas. Primero las sacamos del congelador, dejamos que se descongelen perfectamente. Como están al vacío, las podemos meter en un recipiente con agua para ayudar a que se descongelen. Después atemperamos, y mientras termina de atemperarse vamos a preparar nuestra mezcla para marinarlo. Vamos a preparar con aceite de oliva, yo les menciono un cuartito de taza, porque son 3 kilos, pero en el caso que yo estoy preparando 5 o 6 kilos, más o menos, vamos a ponerle casi media taza. Lo estoy haciendo al tanteo, bueno, así lo manejo yo de esa forma. Regularmente no tomo la medida tal cual, se los pongo a ustedes para que ustedes puedan seguir una receta. Yo lo hago al tanteo casi todo. Le vamos a poner también 2 cucharaditas de jugo Maggi, vamos a hacerlo al tanteo. Yo le voy a poner un poquito más porque, como les dije, es un poco más de carne. Vamos a vaciarlo en el recipiente donde vamos a preparar la mezcla. Le pondremos también salsa inglesa, lo suficiente que parezca como 2 cucharadas, le estoy poniendo un poquito más por la misma razón. A mí me gusta mucho el sabor de la salsa inglesa, así que si me paso, no pasa nada, el sabor se intensifica, pero también me gusta el sabor de la salsa inglesa. Les menciono en la receta también el jugo de un limón. Como es casi el doble de carne que voy a preparar, voy a ponerle el jugo de 2 limones. Lo exprimimos sin que sea muy fuerte para que no se nos vaya el aceite esencial o la semilla y que pase lo amargo hacia nuestra preparación. También comento en la receta que lleva 4 dientes de ajo. Yo voy a ponerle 6, son un poquito grandes los dientes, vamos a ponerle 6 dientes de ajo. Los pelamos perfectamente, que no tenga cáscara, y los vamos a empezar a picar muy finamente, lo más fino que puedan hacerlo. La intención de hacerlo es para que se distribuya muy bien en nuestra carne, suelte las propiedades y su sabor, y lo podamos disfrutar con todo lo que lleva la receta. Así que vamos a picarlo muy finamente, lo más fino que podamos lograr, y se lo ponemos a nuestra preparación en la cazuelita o en el recipiente en el cual estamos preparando.
Después de agregarle el ajo, vamos a agarrar un puñito de perejil que ya pusimos a secar, está lavado, desinfectado, y lo dejamos secar para que se pueda picar muy bien. Lo hacemos igual, un puñito picado finamente, lo más fino que se pueda, para poder lograr que se mezcle con todo lo demás. Entonces tratemos de que se quede muy finito. Ya cuando lo logramos, se lo agregamos también a nuestro recipiente donde tenemos todo lo que va a llevar. Les menciono en la receta 4 chiles de árbol. A mí me gusta que esté un poquito picante, le voy a poner nada más 6, no el doble, no 8, a pesar de que son el doble de carne lo que voy a preparar. Vamos a preparar 6, los picamos también muy finito y se lo agregamos a nuestro recipiente. Después le vamos a poner una cucharada de comino molido, le puse un poquito cargada la cucharada. Espolvoreamos orégano, también un puñito, que lo ponemos como si estuviéramos preparando nuestro pozole, pero aquí lo vamos a poner en el recipiente. Después del orégano vamos a ponerle 2 cucharadas de paprika, cargaditas también porque pues es bastantita carne. Vamos a ponerle 2 cucharaditas de paprika y entonces lo vamos a salpimentar. Vamos a empezar con sal ahumada, que es la que regularmente yo utilizo cuando hago carne al carbón, para que suelte un sabor ahumadito que le da la sal. Le vamos a poner lo suficiente, recuerden que es mucha carne, entonces vamos a poner lo suficiente para que se pueda sazonar toda nuestra carne. Terminaremos poniéndole pimienta recién molida, también la suficiente pimienta para que nos quede bien sazonada nuestra carne. Cuando ya terminamos de colocarle la pimienta, lo que vamos a hacer con nuestro recipiente es mezclar perfectamente todo. Bátanlo bien, mézclenlo bien para que pueda quedar todo bien integradito en la mezcla que vamos a usar para marinar nuestra carne. Cuando ya hicimos todo esto bien mezcladito, bien preparadito, bien batidito, vamos a ponerlo pusimos nuestra carne en una cazuela de barro. Ahí vaciamos nuestra mezcla y lo que vamos a hacer cuando ya vaciamos nuestra preparación, vamos a batirlo, vamos a voltear todos los cortes, vamos a darle vuelta, vamos a pasarlos de abajo para arriba, vamos a tratar de lograr que todos se impregnen con esta preparación para que se pueda aprovechar y se pueda impregnar todo muy bien. Yo les comentaba por ahí que lo pusieran en bolsas Ziploc de manera independiente, o el paquetito de lo que vayan a hacer. Para 2-3 kilos pueden ponerlo en una bolsa Ziploc si es que les cabe, y si no lo ponen en 2. Yo lo voy a poner en un recipiente de acero inoxidable y lo voy a tapar con papel aluminio. Lo voy a tratar de cerrar lo más selladito que se pueda para que lo pueda yo guardar en el refrigerador. Recuerden que esto es de un día para otro. En mi caso yo lo dejo mucho tiempo para que se marinen muy bien mis carnes, ¿no? Los guardo en el refrigerador, los sello muy bien y lo dejo de aquí, y entonces lo preparamos el día siguiente. Vamos a continuar con unos nopales empapelados. Esta receta yo la vi en internet, en una de las redes sociales, creo que fue un TikTok. Me encantó la receta, entonces la estoy copiando, no es creación mía. Lleva jamón, agarré unas rebanadas de jamón que no contiene conservador, se le ponen encima de cada nopal. En este caso voy a preparar 4 porque uno es para mi invitado, uno para mí, uno para Alejandra y uno para Rubén, que son los que me asisten en la realización del programa. Entonces vamos a ponerle también queso manchego rallado para que se favorezca la fundición, queso manchego rallado. Y bueno, le pueden poner ustedes el que quieran, pueden ponerle manchego, gouda, chihuahua, asadero, del que quieran ponerle. Yo preferí ponerle manchego, y también le voy a poner mozzarella. El mozzarella pues es el que se usa para las pizzas. Vamos a ponerle aquí para que se funda y se mezcle con el manchego y haga una mezcla de sabores de quesos muy especial que me gusta mucho. Vamos a rebanar en tiras delgadas chiles jalapeños también para ponérselo encima. Yo estoy rebanando 2 chilitos. No me gusta que quede muy picoso porque pues no a todos les gusta, pero sí, al mío sí le voy a poner suficiente chilito, ¿no? Le ponemos
a todos los nopales les ponemos un poquito de chile jalapeño para que también se mezcle con los demás sabores y nos dé. Calabacita italiana lo cortamos también en tiritas y lo colocamos en sobre toda la preparación del nopal. Yo les menciono pimiento morrón. En mi caso le voy a poner de los tres el rojo, el pimiento rojo. Voy a poner unas rebanaditas encima de cada uno de los nopales y me prepararé también con el amarillo, que lo voy a poner también encima. Lo rebano en delgaditas tiras, se lo pongo encimita y por último voy a usar el pimiento verde. El pimiento verde también lo voy a rebanar muy delgado, muy delgadito, y lo voy a poner encima, muy encima de todo lo que lleva ya el nopal. O sea, va cargadito de verdura, va una mezcla muy sabrosa, muy sano. Entonces vamos a poner el pimiento verde y por último le pondremos champiñones, los cuales rebanaremos también en rodajitas. No le vamos a poner mucho, con 3, 4, 5 será suficiente para alcanzar a cubrir todo lo que tenemos ahí ya colocado en los nopales. Vamos a ponerlo poco a poco, vamos a sazonarlo con pimienta negra recién molida y después le vamos a poner sal, suficiente sal para que alcance a agarrar sabor lo que ya le preparamos. Le ponemos sal y recuerden que yo en la receta creo que les puse que llevaba mantequilla. Le pueden poner mantequilla si gustan, un cuadrito de mantequilla. Yo le voy a poner aceite de oliva. Prefiero ponerle aceite de oliva que mantequilla, es más sano, menos dañino, vamos a decirlo de esa manera, es menos dañino. Entonces, cuando ya colocamos el aceite de oliva, vamos a tratar de cerrarlo lo más hermético que se pueda para que no se fuguen los vapores de las verduras o del nopal, de todo lo que le pusimos, que todo se cueza en su propio jugo. Vamos a cerrarlos perfectamente y le estarán listos para llevarlos a la parrilla. Así que esto es nuestra receta del mes. Nos vemos en la siguiente receta.